Estamos en comunicación para hablar acerca de esto con el director de Bank Trust Argentina, él es Hernán Chelati, está en línea vía Skype con nosotros. Hola Hernán, María Julia Oliván te saluda. ¿Cómo te va? María Julia, buenas tardes. Buenas tardes. Hernán, contanos qué significa esta apelación y cómo puede repercutir en la economía argentina. Sí, bueno, tal como dijiste, la Argentina está apelando hoy el fallo de la Corte de Apelaciones, que fue el pasado 23 de agosto, en donde esa Corte de Apelaciones ratificaba el fallo de primera instancia del juez Griesa de la Corte de Manhattan, que fue el juez que estuvo a cargo de la causa argentina contra los holdouts, que son los tenedores de deuda en default, hace ya más de 10 años. Lo que Griesa falló, que fue ratificado por la Corte de Apelaciones, fue el pago total de la Argentina a los holdouts. Básicamente, este grupo de tenedores de deuda impaga acumula 1.3 billones de dólares, serían 1.300 millones de dólares, que sería todo el monto de la deuda impaga, digamos, todo lo que no se pagó más los intereses acumulados. O sea que para saber si finalmente la Argentina va a tener que desembolsar este monto, debería la justicia, la Corte Americana, expedirse en relación a esta nueva apelación que entiendo que es la última instancia posible ya, ¿no? Esta es la última instancia que la Argentina tiene, que es básicamente la Corte Suprema, y con esta apelación hay tres posibles desenlaces. Uno es que la Corte Suprema diga que no va a tomar el caso, que básicamente significa que la Corte Suprema dice el fallo que vale es el fallo de la Corte de Apelaciones, que ratifica el fallo de la Corte de la primera instancia, de Griesa. Otra posibilidad es que la Corte Suprema sí acepte tomar el caso y, digamos, en ese escenario la Argentina estaría ganando muchísimo tiempo porque, bueno, la Corte Suprema entraría a revisar todo lo que sucedió desde que comenzó el juicio en la primera instancia hace 10 años hasta ahora. Y el tercer escenario es en donde la Corte Suprema le pide la opinión al solicitador general. El solicitador general es un nexo entre la Corte Suprema de los Estados Unidos y el gobierno de los Estados Unidos. Y la opinión del solicitador general, digamos, históricamente, es relevante. O sea, si el solicitador general le dice a la Corte Suprema deberían tomar el caso, hay una probabilidad muy alta de que sigan el consejo. No, digamos, no significa que lo que dice el solicitador general es lo que va a hacer la Corte Suprema, pero si piden la opinión, naturalmente es una opinión que va a pesar en la decisión final. Ahora, estamos más cerca del primer escenario que vos planteás, ¿no? O al menos eso es lo que especulan que va a suceder los fondos más importantes. Sí, a mí me parece que lo más probable es que la Corte Suprema no tome el caso. Y básicamente es porque hay un acuerdo absoluto entre el juez Griesa de primera instancia y la Corte de Apelaciones. Muchas veces la Corte Suprema toma casos que tuvieron distintos fallos en las instancias anteriores. Entonces, si no hay acuerdo en la primera instancia y en la segunda, que es la Corte de Apelaciones, puede haber un interés mayor de la Corte Suprema en dar su opinión. Cuando hay un acuerdo total, como este caso, es menos probable que la Corte Suprema esté interesada, y sobre todo porque no sería un caso de relevancia para los Estados Unidos. Hernán, digamos, la Corte Suprema de los Estados Unidos. Sí, digo, en el caso entonces en el que la Corte actúe como todos especulan que va a hacer, o sea, diciendo que queda firme el fallo de Griesa, ¿en qué momento la Argentina debería desembolsar estos 1.330 millones de dólares? Lo debería desembolsar en el momento que le haga un pago de la deuda que hoy está corriente. O sea, en el momento que un cupón o parte del principal vence para bonos, por ejemplo. El primer vencimiento de bonos debería efectivizarse el pago de la Argentina.
el pago total. Total O sea, de en el momento todos. que se hace el pago de un cupón para el PAR, el Discount, el Global 17, que son bonos de la reestructuración, que son bonos corrientes que tienen ley Nueva York, la Argentina debería cancelar en su totalidad los 1.300 millones de ¿Qué dólares. sucede si eso no pasa? Si eso no pasa por los primeros 30 días, hay un default técnico, que es, digamos, la falta de pago en tiempo y forma. ¿Qué crees Luego que va a suceder? bueno, yo creo, depende, depende del momento en el cual este suceda. ¿Y por qué digo depende del momento? Porque va a depender de las condiciones financieras del gobierno. Si sucede en un momento de abundancia de dólares, Sí. como puede ser en la liquidación más fuerte de divisas por parte de los exportadores, y el gobierno percibe que el costo-beneficio entre pagar 1.300 millones de dólares y no entrar en default es más alto que entrar en default y ahorrar esa suma, bueno, en ese caso se pagará. Si la posición de dólares es mucho más comprometida, como lo fue hace un mes y medio atrás, antes de que esta situación cambiaria se haya estabilizado, puede ser que el gobierno decida no pagar. Realmente es un pronóstico difícil de dar ahora. Creo que el gobierno va a tener que tomar una decisión bastante crucial en el momento del pago de la deuda. Hernán, muchísimas gracias por esta comunicación con Infobae, muy amable, ¿eh?